Esta por esta conferencia oportunidad. comenzará a grabarse. Y nada, yo os doy la bienvenida a todas y a todos para ver si esta tarde pues logro aclarar algunas dudas que seguramente os ronden la cabeza de qué va esto de la inteligencia artificial, cómo se aplica, sobre todo cómo me afecta profesionalmente, aparte de mi vida personal, cómo me puede afectar profesionalmente. Bueno, primero que nada, tenemos que ir centrando algunos conceptos. Primero, ¿qué es exactamente una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial no es otra cosa que un sistema informático que trata de emular, imitar el funcionamiento del cerebro. Cómo el cerebro humano puede procesar datos, obtenerlos y de ese proceso generar una respuesta, generar una acción. Cuando ya pasamos de ese concepto abstracto de una máquina imitando a un cerebro, nos encontramos con lo que conocemos como una inteligencia artificial. Este concepto se acuñó como tal en el año 1956 en la Universidad de Dartmouth en una conferencia y entonces allí se acuña el término como tal, que es una inteligencia artificial. Luego, esto ha ido evolucionando a lo largo de los años, desde los años 50 hasta ahora. Así tenemos, por ejemplo, que en el año 97 aproximadamente, en 1997, la inteligencia artificial Deep Blue que inventó IBM en ese momento, logró vencer por primera vez a un campeón mundial de ajedrez, a Garry Kasparov, ¿no? Esto era como las primeras etapas en las que la inteligencia artificial pues, podía realizar una tarea muy compleja. En el 2002, Amazon ya la empieza a incorporar para que nos haga esas recomendaciones de objetos o de libros, en ese caso, que podrían interesarnos. Pero realmente todo el arranque importante de la inteligencia artificial empieza a partir de 2010. Así vemos, por ejemplo, que en el 2011 ya nace el Siri de Apple, Watson de IBM empieza a ganarle a concursantes humanos en concursos de estos de televisión, tipo Pasapalabra y Quién quiere ser millonario. Y entonces empieza realmente una escalada más veloz de este tipo de tecnología. Lo vemos también en 2012 cuando Google introduce ese primer coche totalmente autónomo que no necesita un conductor para conducirse. Y empiezan también los otros desarrollos de inteligencia artificial más complejos, de los que iremos hablando a lo largo de la presentación. Entonces, para centrar un poco los conceptos que es bueno saber de qué se trata para que cuando os hablen de inteligencia artificial sepáis de qué estamos hablando, vamos a tratar estos primeros tres conceptos. Primero el de Machine Learning, que seguramente a mucha gente le suena, que esto es exactamente la máquina, el ordenador o el sistema que por una programación aprende a desarrollar unos resultados. Es decir, era como lo que se hizo en los años 50 para programar esos programas con los que podía jugar ajedrez y en el que se encajaban unos patrones, se programaban una serie de variables, unos datos estructurados y eso a su vez generaba unos resultados o predecía unos resultados. Un movimiento, en el caso del ajedrez, predecía el movimiento y podías jugar contra la máquina. Muchos los que hemos jugado videoconsolas cuando hemos sido más pequeños o bueno, incluso en la actualidad, pues toda esa inteligencia artificial, al fin y al cabo, primigeniamente era un algoritmo preprogramado que estaba ya preconfigurado para emitir una respuesta. Pero al fin y al cabo teníamos que meter la información dentro de la máquina para que fuese capaz de generar esta respuesta. Esto nos lleva al segundo concepto, que es el de las redes neuronales. Las redes neuronales vienen a ser
el paso siguiente, que es ya la máquina no solamente genera un resultado de forma automática, sino que y ya comienza a imitar funciones del cerebro, funciones cerebrales. ¿En qué sentido? En el sentido analítico. Ya empieza a tener una cierta capacidad de análisis de unos datos que se le brindan a la máquina. Y esto nos brinda el tercer concepto, que viene a ser el de Deep Learning. El Deep Learning, que es algo que nos está, de lo que cada vez somos más conscientes o nos va sonando más, viene a ser el aprendizaje de la propia máquina, pero ya no por una dirección específica, ya no por unos datos estructurados. La máquina va aprendiendo, digamos, a su ritmo. Ya no hace falta que todas las funciones se le vayan a preconfigurar, sino hay una configuración inicial y luego la propia máquina va a entrenarse, va a ir viendo poco a poco cómo ir mejorando y afinando esa utilidad. Seguramente a muchas de vosotras y de vosotros os suena el famoso CAPTCHA que nos salía cuando, bueno, nos sigue saliendo en algunas páginas para decir no soy un robot. Y precisamente alguna de las funciones o de las operaciones que nos obliga a hacer es dar alguna foto, nos pone foto de autobuses, entonces hay que marcar las fotos de autobuses. O esta letra es correcta y tenemos que poner cuál era la letra correcta. Eso era un entrenamiento bastante primitivo de esas primeras máquinas de inteligencia artificial para aprender a distinguir determinados objetos. Entonces, cuando le decíamos, este es un gato o este es un autobús o un coche, realmente estábamos contribuyendo a enseñar a una máquina a aprender a distinguir un coche en una determinada imagen o un autobús en una determinada imagen. Dicho esto, ¿cuáles vienen a ser básicamente algunas de las funciones que se pueden generar a través de una inteligencia artificial? Pues algunas de estas funciones pueden ser, bien, la lectura e interpretación de información, cuando la máquina es capaz de leer o visualizar algo e interpretar un resultado. Bien, el reconocimiento de voz, que esto lleva a la siguiente, la comprensión del lenguaje natural. Ya no solo la máquina es capaz de comprender, de reconocer una voz determinada, sino de comprender la sintaxis y determinadas frases dichas de modo coloquial. Los que utilizamos los primeros programas de dictado hace casi 30 años, pues recordamos que había que dictar prácticamente como un robot. Sí. Era un dictado bastante antinatural y la máquina era poco asertiva, ¿no? Generalmente las frases no las encajaba. ¿No? Ahora, pues cualquiera le preguntamos al Siri o al Alexa en nuestra forma habitual de comunicarnos y nos comprende no en un 99%, no en un 100%, pero sí en un 80% las palabras que les estamos expresando. Y esto, pues, en sí mismo es un propio desarrollo de la tecnología de la inteligencia artificial. Los de reconocimiento facial son capaces de detectar objetos de distinto tipo, al mismo tiempo procesarlo de distintas maneras y la identificación de emociones ya viene siendo como el gran reto que están intentando cubrir las inteligencias artificiales, el poder descubrir realmente qué quiere decir una persona cuando tiene un determinado tono de voz o cuando tiene una expresión facial concreta. Pero bueno, esto es algo que se va avanzando. Ya es habitual, como os he dicho antes, que utilicemos inteligencia artificial. Bien porque utilizamos el Siri, el Cortana o el Alexa, o bien porque Amazon nos recomienda
una serie de productos que no le habíamos comentado nunca, o bien porque Netflix nos dice qué series o Spotify nos dice qué música podría gustarnos. Eso es también trabajo de inteligencias artificiales, de algoritmos que de alguna manera quieren predecir, quieren adelantarse a ese deseo del propio usuario. Para que veáis un poco cómo estamos envueltos en esta tecnología, yo os voy a poner el ejemplo. Esta es una foto de mi abuelo Andrés. Yo no lo conocí porque murió cuando mi madre era muy pequeña. Esta es una foto que ya de por sí está restaurada porque está bastante deteriorada, es muy antigua, es de los años 40 o 30. Y gracias a una inteligencia artificial hace 3 años logramos hacer esto, darle color a esa foto. Una inteligencia artificial que interpretaba en esas escalas de grises, en esas 256 escalas de grises, qué color podía representar cada matiz. Y ahora nos encontramos, y seguramente muchas de vosotros habéis visto en los telediarios o en los programas de televisión, que hemos llegado, gracias a una inteligencia artificial, a esto. Es exactamente los mismos datos, la misma foto en la que una inteligencia artificial logra darle vida, logra ese efecto un poco Harry Potter de la foto animada. Ahora bien, diréis, vale, esto está muy bien, pero a mí profesionalmente, ¿cómo me afecta? ¿En qué me puede influir una inteligencia artificial o una tecnología como la inteligencia artificial? Pues como los que estáis conectados en la sesión de hoy seréis economistas en vuestra mayoría, os doy este dato de un estudio que realizó la Universidad de Oxford hace un par de años aproximadamente. Y en este gráfico podemos ver que concretamente el trabajo de un economista será hecho por una inteligencia artificial dentro de los próximos 20 años. Estamos hablando del 43% de las actividades que pueda realizar un economista las puede desarrollar una inteligencia artificial, que ojo, que no sois los únicos. El 94% de las labores de un contable las podrá hacer una inteligencia artificial. El 92% de las labores de un vendedor, de un comercial, también las podrá realizar una inteligencia artificial. Y bueno, los ingenieros están más bien en el lado minoritario, ¿no? En el que la estimación es de un 2%. Pero también eso está por verse. Los abogados no estamos exentos, también estamos bastante afectados por cómo la inteligencia artificial podría revolucionar muchas de las actividades que ahora realizamos cotidianamente. Y os doy más números. A día de hoy, el 60% de las operaciones que se realizan en Wall Street las realizan robots, las realizan inteligencias artificiales. Estamos hablando de sistemas que tienen una supervisión muy baja o prácticamente nula de parte de una persona, de un humano. Son autónomas y son las que están realizando las operaciones, son las que están moviendo gran parte de la economía mundial. Con acierto y con errores, pero lo que sí tienen las inteligencias artificiales es que son máquinas carentes de sentimientos, para lo bueno y para lo malo. El otro dato es que en algunos sectores, sector energético, el sector industrial también se está apuntando, quienes decidan invertir en acoplar sus sistemas a inteligencias artificiales, pues este estudio de Accenture dice que van a aumentar sus ingresos en más de un 30% en los próximos 4 años. Entonces, supone una inversión en
una tecnología que les pueda ayudar en diversas áreas. Y ahora vamos a saber en qué áreas podrían ser útiles esta tecnología. Pues básicamente, estos serían los sectores o los puntos en los que esta tecnología podría revolucionar o incluso ya está revolucionando la actividad productiva. En el área de atención al cliente es cada vez más habitual ver la labor de un chatbot vía Facebook, vía Messenger de Facebook, vía WhatsApp, en el que es el que está contestando muchas de nuestras preguntas. Nos pasa también incluso con el servicio de atención telefónica, en los que cada vez es más complicado hablar con una persona para que nos atienda una incidencia. Esto puede ser una ventaja o a veces puede representar un reto porque puede resultar frustrante para el usuario. Pero precisamente ahí es donde está la labor de ir depurando cada vez más y mejor el comportamiento y el desempeño de estas inteligencias artificiales. Luego, en el área de seguridad informática es indudable el gran papel que están jugando y ya se estima que el 75% de las herramientas de seguridad informática van a incluir estas analíticas predictivas y algoritmos con machine learning para hacer todavía más seguras las redes, lo cual es una necesidad tremenda hoy en día. A nivel de administración, pues bueno, las inteligencias artificiales pues, son capaces tanto desde agendar una cita, una conferencia, hasta programar viajes, ayudar en la toma de decisiones, generar cuadros de mando, colaborar en lo que sería una gestión de día a día de cualquier empresa o negocio. A nivel contable, incorporan herramientas automatizadas que ayudan a interrogar, analizar, confrontar predicciones que sustentan el valor de los bienes que pueden comprender un balance. Esto se está incorporando, por ejemplo, en algunos ERP. Hay algunos ERPs que ya tienen incorporadas inteligencias artificiales que están colaborando en hacer la experiencia de usuario todavía más rica de lo que podría ser una herramienta de este tipo. Luego, a nivel de recursos humanos, las inteligencias artificiales también se están utilizando para el tema del cribado de currículums, selección de candidatos, gestión de entrevistas, e incluso pueden llegar hasta determinar qué horarios son más idóneos para llevar a cabo estas entrevistas. Entonces, esto también es un área que se está viendo revolucionada por esta tecnología. Y finalmente, en marketing, la optimización de campañas es un eje ya cotidiano en el que prácticamente cualquier plataforma de marketing de las más conocidas, pues incorpora de algún modo una inteligencia artificial que ayude a optimizar este tipo de campaña. Entonces, ¿en qué podría ayudarnos en nuestra labor diaria la inteligencia artificial? Bueno, básicamente la primera solución es la del análisis predictivo. Nos ayuda a analizar comportamientos y acciones, predecir qué es lo que puede pasar. Como decía antes, vamos a poner el ejemplo de un departamento contable. Pues podría ayudar a automatizar determinados procesos, calcular tributos, realizar una clasificación fiscal de los documentos, identificar algunos puntos de auditoría e incluso detectar determinados riesgos que puedan ocurrir y que quizás en una revisión completa de todo lo que hay en la empresa, pues se tomaría mucho tiempo. Esto, la máquina, pues lo bueno es que no descansa, no necesita dormir y trabaja las 24 horas, con lo cual puede hacer un barrido y un escaneo de toda la documentación y detectar quizás esos puntos débiles que puedan requerir una mejora.
Luego tenemos el tema del incremento en la ciberseguridad, que como os digo, no es un elemento menor. Cada vez está siendo más frecuente el tema de ataques. Mirad lo que pasó hace muy poco con el SEPE. Y recordad que ahora todo nuestro trabajo, y no es algo baladí, casi todo nuestro trabajo está informatizado. Depende de ordenadores, depende de nuestros móviles, depende de nuestras redes. Si no están protegidas, pues es bastante peligroso para cualquier negocio, porque ya no es sencillamente que se nos pega la web, sino que pueden robar datos, podemos ser víctimas de ransomware, o sea, nos pueden pasar muchas cosas. Y gracias a las inteligencias artificiales, estas medidas de seguridad se ven incrementadas. Por ejemplo, con el logueo de usuarios no habituales, con el logueo desde IPs no reconocidas, una inteligencia artificial tiene la capacidad de que, aunque no hay un usuario humano detrás, experto, que esté monitorizando, ella detectar determinados riesgos y por lo menos poner en cuarentena lo que considere que pueda suponer un peligro. Y luego otra herramienta que en nuestro día a día puede ser muy interesante, que es la traducción simultánea. Y ya nos estamos encontrando con inteligencias artificiales que nos están facilitando y mucho el poder comunicarnos en prácticamente cualquier idioma. Pero hablamos no solamente del típico traductor que podemos tener de Google o que podemos tener de otras empresas, sino que existen aparatos que nos permiten hacer una conversación en tiempo real y que nuestro interlocutor lo vaya escuchando en su idioma nativo. Esto y no es nada de ahora, esto ya existe hace 10 años, con lo cual lo que veremos en un lustro o en 10 años más va a ser totalmente increíble. Entonces, como toda herramienta tecnológica, es eso. Tenéis que pensar que es una herramienta, no es una gran amenaza como lo ve algunas personas, no es la panacea y la solución para todos los problemas, porque tampoco lo es, pero es sencillamente una herramienta. Es como un martillo sirve tanto para construir como para matar a un bicho. La inteligencia artificial tiene que ser entendida también como lo que es, como una herramienta, y por eso espero que por lo menos os haya quedado claro de qué va un poco esto de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Es que ricasco, Santos. Supongo que ahora tendremos todos y todas muchas cuestiones para plantear, preguntas que al hilo de la presentación que ha ido haciendo Santos pueda ir resolviendo. No sé si hay alguna persona que quiera intervenir, que quiera formular alguna cuestión activando el micro o a través del chat, como queráis. Esperamos a ver si alguien se anima. Eso Y es. si no, es que he explicado todo estupendamente y ya sería esto una maravilla. Sí, sí, la verdad es que has hecho un repaso que nos ha dejado un poco fríos de nuestra labor y cómo esto nos afecta y nos está afectando. No sé si hay alguna cuestión para plantear, si no, por romper un poco el hielo, yo sí que me gustaría saber, pues eso, ¿qué herramientas podemos utilizar ya como economistas? Has comentado el tema de un poco todo lo que es el incrementar la seguridad, ¿no? Estamos todos trabajando en entornos digitales, la seguridad es nuestro, punto débil, ¿no? En el sentido de que dependemos siempre del exterior. Este tema de la seguridad, ¿hay experiencias? ¿Qué es lo que tú como experto en este ámbito puedes aportar o nos puedes recomendar? Sí, bueno, vamos a ver, en el ámbito de la seguridad es tan amplio que podríamos tener un webinar en sí mismo sobre esto. Pero
básicamente, centrándonos en el tema de inteligencia artificial, cualquiera de vosotras o de vosotros que tenga instalado un antivirus en vuestro ordenador ya está utilizando una inteligencia artificial, partiendo desde allí. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de protección actuales tienen incorporadas funciones de análisis predictivo. Es decir, desde el mismo momento en que introducimos un pincho en nuestro ordenador y el antivirus nos dice, oye, determinados archivos, este y este, cuidadito, que pueden tener un troyano, pueden tener... Y eso es gracias a que el programa de protección incorpora un análisis predictivo de esos archivos. Eso por una parte. Por otra parte, ¿cómo se ha desarrollado o cómo ha despegado tan rápido todo esto? Todo es una cuestión de capacidad tecnológica. Hasta el 2010 que he comentado, pues bueno, las máquinas no tenían esas grandes capacidades de procesar datos. E incluso nuestra propia capacidad de generar datos no era tan grande. A partir de ese año, pues se ha generado una cantidad de datos y la capacidad de las propias máquinas ha aumentado de una forma tan considerable que eso ha permitido ese despegue de las inteligencias artificiales. Por eso esa función o ese deseo de imitar al cerebro, pues es complicada hasta tanto sean las máquinas capaces de procesar todo lo que un cerebro humano puede procesar. Entonces, bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, pero básicamente lo que te digo es eso, incorporar cualquier herramienta actual lleva implícito el uso de una inteligencia artificial. Hasta cuando vemos Netflix estamos usando una inteligencia artificial. Hay una persona que comenta, Carla, acerca de que la inteligencia artificial se aplica en el ERP. ¿El mismo ERP no puede considerarse ya en sí mismo una inteligencia artificial? El ERP, recordemos que es un software. Es un software. En sí mismo se puede considerar una inteligencia artificial. Bueno, sí, no. Yo diría más que no. ¿Incorpora inteligencia artificial? Sí, por lo que he dicho, porque ya no es una función de Excel que es algo más matemático, más de fórmula, sino que involucra algo más que una fórmula. Esa programación involucra algo más que yo sumo A más B y el resultado es C, sino que ese software es capaz de dar interpretaciones de determinada información, de determinados datos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que incorpora inteligencias artificiales? Sí. Es como, ¿nuestro teléfono móvil es una inteligencia artificial? Estrictamente no. ¿Incorpora una inteligencia artificial? Sí, la incorpora. La incorpora en el momento en el que ya tiene, en que en parte de su software me permite a mí interactuar con el aparato, pero de una forma natural, o que me reconoce cuando me desbloquea al ver mi cara. Incorpora inteligencia artificial, pero no es estrictamente inteligencia artificial. ¿Se ha entendido? Genial. Otra cuestión que surge frecuentemente en este tema es, bueno, en nuestra actividad, en el día a día, ¿no? ¿Qué herramientas, además de estas que en contabilidad, por ejemplo, todo lo que son los ERPs nos facilitan mucho la labor? Estamos hablando de que en el estudio que nos has presentado hay aproximadamente un 90% de tareas que van a ser sustituidas en ese ámbito contabilidad y auditoría por inteligencia artificial.
Pero ¿qué pasa? Que se escanea desde que se escanea la factura hasta que se contabiliza, se audita, ya se hace absolutamente todo el proceso. ¿Hay ya herramientas que trabajan, que tienen este desarrollo implementado? Bueno, pensad únicamente en la automatización y en la digitalización que tenemos a día de hoy. A día de hoy, estamos hablando de... vamos incluso a centrarnos a era pre-COVID, que era ya bastante alta, ¿no? El tener que presentar muchas de la documentación ya digitalizada. Pero es que con esta época post-COVID, prácticamente todo está digitalizado o va en esa vía, ¿no? Va en la vía de que incluso lo que estaba únicamente en papel va a ir a un soporte digital. Desde el momento en que toda la información, todos los datos ya estén pasados a digital, desde el momento en que todas nuestras plataformas, tanto de cobro como de pago, instrumentos financieros, bueno, declaraciones de impuestos, etcétera, estén cruzados, tengan la capacidad de poderse comunicar, porque luego eso es harina otro costal, pero todo el desarrollo tecnológico y todo ese trabajo va en el orden de permitir la comunicación entre las diferentes interfaces. Cuando toda esa información pueda ser compilada, llevada a un mismo sitio y que una misma máquina sea capaz de poderla procesar, entonces, claro, mucha de la labor de llevar libros pues va a estar automatizada, porque va a tener la capacidad la máquina de tener acceso a toda la información necesaria y precisamente el propio desarrollo de la inteligencia artificial le va a permitir interpretar esos datos y colocarlo y hacer las predicciones necesarias para rellenar correctamente todos los campos que requiere esa labor. Entonces, no vamos a necesitar una persona. A mí me pasa con mi contable que tengo que pasarle todas las facturas a fin de trimestre para que me haga toda la contabilidad y luego sacar todo el tema de retenciones, IVAs y demás. Pues que si todo esto estuviese absolutamente automatizado, y tenemos que entender que precisamente esta era post-COVID, lo único que está haciendo es acelerar todo esto, pues no es de extrañar que esas predicciones se cumplan. No sé si será en 20 años, igual es en 10, igual es en 30, pero llegará. Hay Tiene otra una, pregunta en el chat. sí, Itxaso, hay otra pregunta sobre ¿recomiendas alguna formación en inteligencia artificial para economistas? Bueno, Isaso, alguna formación, hay muchas formaciones en el ámbito tecnológico, hay muchísimos recursos gratuitos en YouTube, o sea, os recomiendo que si hay algo que os despierte un interés especial, en vez de googlearlo, vayáis directamente a YouTube, lo metéis en el buscador y os saldrán cientos de horas y miles de horas de vídeo para resolver estas dudas, pero precisamente para ello, y es lo que está en esta diapositiva, tenemos el grupo de mentoring de supervivencia a la evolución tecnológica, en el que tratamos no únicamente inteligencia artificial, que también, sino que tratamos también el tema del Big Data, muy importante para que las propias inteligencias artificiales puedan seguir adelante, y en el que también abordamos otras tecnologías como el Internet de las Cosas, blockchain, eh, que realmente nos suenan a futuro, pero que están más presentes que nunca. Con lo cual, yo te animo a que si es un tema que te interesa, si es un tema que te preocupa, pues en el grupo estamos encantados de ir resolviendo esas dudas, y además lo bueno es que va con ese componente del, en mi caso concreto, ¿qué me puede solucionar o en qué me puede ayudar? Y entonces es lo que intentamos resolver. ¿Más?
Bueno, parece que está todo muy claro. No sé si tenemos alguna intervención adicional. En todo caso, pues lo que ha comentado Santos, que este grupo de mentoring que ponemos en marcha ahora en el mes de abril tiene como objetivo la supervivencia, la evolución tecnológica, y esta supervivencia, pues lógicamente nos va a hacer reflexionar sobre todas estas cuestiones y os esperamos en el programa de mentoring a aquellas personas que tengáis inquietud acerca de estos temas, en el que bueno, podemos seguir abordando este tipo de cuestiones y sobre las que vamos a tener que trabajar y que vamos a tener que seguir hablando y sobre todo aprendiendo, porque es un mundo que nos viene a todos y a todas y nos va a arrasar. Así que vamos a trabajar profundamente en ello. Es que ricasco, Santos, por tu colaboración, por ayudarnos a identificar este tipo de cuestiones. Y bueno, pues os esperamos a todos, confiamos en que haya sido de la máxima utilidad y hacernos llegar todas vuestras cuestiones. Si ahora no no habéis tenido la oportunidad de plantearlas, que daremos respuesta a través del colegio. Es que ricasco. Gracias, qué ricasco. Buenas tardes.